capacitores y dieléctricos. Al final de la clase anterior vimos los arreglos en paralelo y en serie. Y hoy vamos a hacer un ejemplo de esos arreglos ya combinados. Entonces vamos a recordar pues, lo que se hizo en primer lugar en la clase anterior. Pero antes, pues, es el ejemplo que vamos a entrar y estos son los otros puntos. Almacenamiento de energía en el campo eléctrico en un capacitor. Vamos a hablar de la densidad de la energía y los capacitores con dieléctrico. Aquí pues también vamos a ver un poquito sobre el concepto de rigidez dieléctrica o intensidad dieléctrica. Pero vamos pues a recordar lo de la clase final de la clase anterior. Vamos a hacer una presentación aquí. Aquí está la pantalla y vamos a lo que quiero compartir. Está acá. Bueno, esto es lo que vimos y se mostró pues como imagen en la clase anterior de esta semana. Aquí tenemos un arreglo en paralelo. Recordemos pues algunas características del arreglo en paralelo de dos capacitores, ¿no? Entonces, cuando están sometidos sus extremos, acá A y B, a una diferencia potencial, por supuesto, es la misma, ¿no? Todo esto pues tiene un solo potencial y esto, el otro potencial podría ser negativo y este es positivo. Bueno, entonces las cargas Q que están aquí pues son compartidas para todo el arreglo. Entonces quiere decir de que Q pues Q1 es igual a C1 delta B y Q2 C2 delta B. Si C2 es pequeña, como en este ejemplo, pues tendría menor carga. Y también hablamos pues del capacitor pues equivalente, entonces con su capacitancia equivalente. Entonces si ese es uno que se lo pudiéramos construir y al someterlo a la misma diferencia potencial delta B, la carga pues que debe tener debe ser Q1 y Q2 sumadas. Ahora vamos con el otro, el arreglo pues en serie. Aquí tenemos el arreglo en serie de capacitores. Cuando se colocan uno a continuación de otro, decíamos que inicialmente esto pues estaba en carga, neutro, ¿no? Entonces aquí podría estar el terminal positivo y este es negativo y esta placa queda cargada positivamente y esta negativamente. ¿Y qué pasa con lo de adentro? Entonces por inducción, aquí pues aquí es positivo, electrones migran acá dejando positiva esta placa. Observen ustedes que la parte central, menos Q y más Q, sigue estando neutro. Entonces, este primer capacitor está pues sometido a esta diferencia potencial delta B1 y este delta B2. Entonces, los extremos de este A hasta B, pues, el delta B sería delta B total, pues delta B1 más delta B2. Si construyéramos un capacitor equivalente, tendría que, al ser sometido a la misma diferencia potencial AB, la carga que queremos que aparezca tiene que ser la misma que aparece en cada uno de estos capacitores. Es muy importante que se fijen porque sirve para los problemas, porque si no unos quedan ahí como confundidos. Que aquí pues tiene la misma carga Q. El capacitor C1 tiene la misma carga Q cuando lo arreglo en serie. También el capacitor equivalente tiene la misma carga Q. Esos son los detalles que hay que saber. Ahora vamos a quitar este momento. Bueno, y vamos a ir viendo pues la imagen del problema de ahora. Sí. Bueno, entonces ahí en su pantalla tiene que aparecer pues el arreglo de capacitores en serie y paralelo. Aquí pues están ya los datos. Ejemplo 4. Capacitor 1, 12.0 microfaradios, el 2, 5.30 microfaradios y 450
microfarads para capacitor 3 en esta forma de este arreglo. Entonces, la primera pregunta, pues, se pide la capacitancia equivalente. Entonces, esto es lo que se pide. Es un solo capacitor. Luego tenemos para ver, cuando le aplicamos a los extremos AB, le aplicamos a los extremos AB una diferencia potencial de 12.5, claro, se van a cargar los capacitores. Y nos pide, pues, solamente aquí la carga U1, la carga Q1 en el capacitor 1, eso es lo que se pregunta. Entonces pueden copiar, pues, esto, aquí está mejor que en la pizarra, y lo de su pantalla. Aquí sería A, esta B, A y B. Y esto es el dato, ¿no? La figura A y la figura B. Y aquí, pues, es un paso intermedio para calcular la capacitancia equivalente y posteriormente vamos a la inversa para calcular, pues, la carga en C1. Bien, voy a copiar unos minutos. Bueno, aquí también está en la pizarra, pero voy a borrar. Pueden copiarlo, ¿no? Entonces aquí vamos a detener la presentación. Dejar de compartir. Bien. Quitemos esto de aquí. Bien, ahí estoy compartiendo. No, dejé de compartir, sí. Bueno, entonces tenemos lo siguiente. Aquí está, pues, la figura. Nuevamente les digo los datos, se conocen las capacitancias de los tres capacitores, se pide la capacitancia equivalente de la regla. Ahora, también unos piensan que para encontrar una capacitancia equivalente tiene que haber una diferencia de potencial aplicada. Eso depende del problema, pero ya cuando hemos construido el capacitor equivalente, pues es independiente de la diferencia de potencial aplicada, de sus medios. Algo así como encontrar la capacitancia de un capacitor de placas paralelas. Nos suponemos una carga Q, un campo, pero al final no depende de la carga ni del voltaje. Bueno, entonces, acá, posteriormente, sí le aplicamos una diferencia potencial acá, con la intención de cargarla, y se carga. Entonces, pues todo, así tendría carga también, y también. Bueno, entonces la primera pregunta es ¿qué carga? No, la primera pregunta es encontrar la capacitancia equivalente, C126, para este arreglo. Entonces el procedimiento, pues, es ir reduciendo el arreglo. Entonces aquí hay que visualizar, pues, cómo están los arreglos, de acuerdo a la definición. Entonces, por ejemplo, C1 y C2 están en paralelo. Uno dice, es que están a la par. No necesariamente, ¿no? Entonces, lo importante es que estén sometidas a la misma diferencia potencial cuando se le aplique. En este caso, digamos acá y acá. Entonces, venimos con un voltímetro, tendríamos la misma diferencia potencial cuando tenemos aplicado aquí esa diferencia potencial. Entonces, C1 y C2 están en paralelo. Entonces, esa es la situación. Entonces, en la solución, C1 y C2 en paralelo. Así que vamos a encontrar la capacitancia equivalente de este paralelo. Bueno, entonces sería, pues, C12. C2. Para capacitores en paralelo se suman, pues, las capacitancias. Entonces sería 2.0. Y esto daría, pues, 17.3 microfarads. Entonces ya cuando decidimos la capacitancia C2, C3. Ahora nos fijamos en la figura B, pues, que ese C12 y ese C3 están, pues, en serie, ¿no? Porque
para ir de su punto A al punto B necesariamente tenemos que pasar por los dos capacitores. Y están conectados pues uno que sigue al otro. Bien, entonces para encontrar la capacitancia del segundo arreglo, entonces vamos a aplicar pues ya pues de una sola vez en serie la capacitancia equivalente de ese serie, pero ya tenemos C2, C3, entonces lo vamos a llamar C123. Bien, si están en serie, pues hay que usar los inversos para empezar, pues en la suma. Entonces, C12 y C3 en serie. Así que entonces sería para los inversos, no para hacer 123. Sustituir un valor. Son microfarad a la menos 1. Este 17.3 es el resultado del paralelo. Entonces, de ahí sale ya el valor. Ahora, por supuesto, tenemos que invertir ese número para encontrar pues, la capacitancia equivalente. Y esto pues sería la primera respuesta. Después será que eso es lo que nos pidieron. Sí. La segunda parte B, que es a los terminales, que le han llamado A y B, pues, se le aplica una diferencia potencial de 12.5. Y me piden acá, ya con la diferencia potencial aplicada, pues, la carga en Q1. Y uno podría decir, bueno, Q1 pues C por delta B1. ¿Cuánto vale delta B1? Tú lo sabemos que es el mismo. Entonces, el procedimiento pues, es empezar desde el final y ir retrocediendo hasta encontrar pues, esta diferencia potencial de aquí para acá, que es esta misma. Y aquí para acá. Entonces, así sería, teniendo el concepto de cuando están en serie, tienen la misma carga, C12 y C3. Bien, entonces ese es el procedimiento. Bueno, entonces C12 y C123 están en serie. Entonces, 17.3 y el C3, pues, 450. Bueno, entonces podemos encontrar, recordemos lo que acabamos de hacer en el ejercicio, ¿no? Que la carga de aquí es la misma de cada uno de ellos en la solución en serie. Entonces, lo que hay que encontrar primero es la carga pues, del que está equivalente. En delta B a B, ya le puse delta para aclarar. Esto es lo que está preguntando. Bueno, ya tenemos el valor 17.3 para hacer 12. Entonces podemos encontrar la diferencia potencial, que es lo que andamos buscando. ¿Qué diferencia potencial pues, hay en esta parte? Está bien, la carga pues, se puede encontrar, pero primero pues la carga. Entonces ese 123 por delta B a B sería pues
Bien, entonces aquí es donde tenemos que aplicar el concepto. Encontramos la carga que tendría un capacitor equivalente de esta serie. Pero por la teoría sabemos que esta carga Q123 es igual a Q12 y Q7, Q3. Entonces, por serie, vamos a anotar aquí, Q123 igual a Q12 igual a Q3. ¿Sí? Bien, entonces, si ya sabemos la carga en Q12, o sea, en segundo capacitor, en el C12, entonces podemos encontrar el delta B12, delta B12. Entonces, delta B12, 2, este C12, recuerden que es lo que se calculó, aquí está. 2. Y entonces sería 44.6 y 17.6. Entonces, delta B12 1.58 volts. Entonces, hemos encontrado aquí esta diferencia potencial de este arreglo de los capacitores uno y está en paralelo. Entonces, aquí tendríamos el delta B12, bueno, ya con esto podemos encontrar pues la carga. Q1 sería el segundo B12. Esta B1 la vamos a llamar acá. Ya dije que delta B12 es delta B1 y delta B2. En caso ustedes calculen la carga en 2. Yo aquí. Entonces, pues sería Q1 delta D, B, Q. Es la diferencia potencial que es delta B2. Entonces sería este 258 que se calculó pues, para el arreglo C12. Y el Q1 la respuesta pues de la pregunta. Bien, vamos a pasar al siguiente punto. Bueno, este tipo de problemas pues es muy básico, muy, de mucho interés para que ustedes dominen este tipo de procedimientos. Hacemos el punto 4.4. Que es almacenamiento de energía en el campo eléctrico de un capacitor. Bueno, entonces, esto es lo que vamos a ver. Ya habíamos mencionado anteriormente, con la clase anterior,
capacitor, en cuanto a la manera de cargarse, ¿no? Puede ser con una fuente de voltaje y una batería. Entonces, aquí se ocupa una fuente, que es el ejemplo que vamos a hacer. Les voy a mostrar nuevamente esta figura, la habíamos visto, pues, como les decía, en la clase anterior. Voy a compartir acá la figura que habíamos visto. ¿Está? Sería esto. Ahí se puede agrandar, mejor creo que sí. Creo que se puede agrandar. Bueno, entonces vamos a revisar pues aquí con el indicador del ratón, que esta es una fuente, un capacitor, esta es la fuente de una batería, que proporciona una diferencia potencial delta V acá, pero cuando esto se conecta. Entonces la batería pues tiene energía potencial almacenada en forma de energía química. Está cargada la batería, se dice. Entonces, ¿qué pasa al conectar acá? Entonces, lo que pasa es que de inmediato se establece un campo eléctrico en los alambres y también el capacitor. Ya con este campo eléctrico, eso lo vamos a ver mejor en corriente eléctrica, en la siguiente unidad. Entonces, ya con este campo, entonces, los electrones que aquí están, que tienen la capacidad de movilidad, vienen y se van pues buscando el terminal positivo a la batería. Entonces, se trasladan de aquí para acá, entonces quedando estos positivos. Una manera sencilla es que a través de los procesos que se hagan en la batería, entonces tenemos los electrones que aquí se desprendieron, entonces pasan contra el campo eléctrico. Entonces acá se mueven aquí. Si fueran positivos, entonces se iría para acá, entonces, pero no, entonces siguen para acá. Entonces vienen acá y queda esto pues negativo. Entonces lo que se quiere demostrar acá, pues en este caso, es el énfasis que se ha establecido con esta carga positiva y negativa un campo eléctrico, pues, pero no es de gratis, sino que la energía química de la batería pues ha disminuido porque ha hecho un trabajo para lograr esta movilidad de carga y que se con esto positivo y este negativo. Aquí pues puedo recordar que aunque estas placas fueran diferentes, de diferentes tamaños, como es separación de carga, siempre sería más Q y menos Q. Ahora, aquí vemos nosotros que como esto es positivo y negativo, entonces ya habíamos visto esto en campo eléctrico, en placas. Y también otros ejemplos de movimiento de partículas en campos eléctricos uniformes. Entonces aquí pues es uniforme, por lo menos idealmente. Entonces tenemos el campo eléctrico E. Entonces la separación de las cargas representa una energía potencial, ¿no? Entonces aquí se gastó eso, ¿no? Entonces la energía potencial, pues ¿dónde reside? En el campo eléctrico del capacitor, ahí reside. Bueno, vamos a volver pues a la explicación. Voy a compartir. Y acá. Bien, resumiendo, pues se hizo un trabajo, la batería hizo un trabajo para establecer la energía potencial en el campo eléctrico del capacitor. Ahora, ¿cómo se puede recuperar esta energía en el capacitor? Entonces, ya tal vez lo han visto en el laboratorio 2 y algunos en el laboratorio 3, que es descargando el capacitor, ¿no? Si se cortocircuita, pues establece una corriente eléctrica, que vamos a ver más adelante también más en detalle. Y ahí pues no se utiliza, ¿no? Sino que se calientan los cables. Entonces,
para eso serviría, ¿no? Entonces lo recupera descargando el capacitor. También, pues, por supuesto, pues, podría iluminarse un flash de una cámara, por ejemplo. Bueno, vamos a la deducción, pues, de las expresiones que vamos a necesitar para la energía 1. Entonces se dice así: supongamos que un tiempo t se transfiere una carga prima de una placa a la otra, con el procedimiento que abrimos. Entonces, pues, tenemos en T, tenemos o sea que el capacitor, pues, ha logrado esa carga. En un instante T lo estamos viendo y tiene Q'. Ya sabemos que cuando se menciona la carga del capacitor se refiere a la magnitud de la carga de una de las placas. Porque claro, el capacitor, pues la carga neta pues es 0. Tampoco se dice Q, a no ser que sea otro análisis que también se va a ver en la próxima clase, que es positiva, es negativa. Pero es en la misma magnitud. Entonces en el tiempo T ya tiene, por lo que trabaja la batería, pues una carga Q'. Ya tiene carga, pues, como sabemos, esto nos lleva a que tiene un delta de prima entre las placas del capacitor. Entonces, ¿cuánto vale ese delta de prima? Q' sobre C, que es la capacitancia del capacitor. Bien, ahora lo que sigue es decir que ya tenemos esto establecido y vamos a transferir ahora un incremento de carga de Q. De Q'. Bueno, como tenemos este de Q', entonces con este de Q' va a dar lugar a un incremento en la energía potencial eléctrica, como ya vimos, ¿no? Estamos diciendo, bueno, solo digo lo general, que se cargó completamente, ¿verdad? Y ahí tenía una energía potencial total, pues, en el campo, ¿no? Pero aquí vamos a deducir la expresión. Bueno, con una pequeña carga tenemos un delta de prima. Pero ahora si seguimos incrementando, vamos también a incrementar, por supuesto, la energía potencial. Ahora, ¿qué expresión vamos a utilizar? Bueno, teníamos la definición, pues, de la diferencia de energía potencial de un campo electrostático. Delta U sobre Q sub 0. Y aquí, pues, podemos sacar nosotros el delta U. Eso es solo para tener idea. Ahora, con cambios diferenciales, entonces tendríamos, pues, este incremento de U igual a delta B. Aquí tenemos el delta B prima, eso ya establecido. Prima, y aquí, pues, entonces esto es lo que ya teníamos al momento de darle, pues, el delta diferencial Q', obtenemos el diferencial Q, que es lo que se va a ir acumulando con otras cantidades diferenciales de carga que se vayan agregando. Bueno, entonces aquí, pues, podemos escribir también delta B', que es Q' sobre C, y de Q'. Solo puedes colocar lo que es delta B', que es la diferencia potencial para ese incremento de carga, y que es Q' sobre C, y aquí, pues, vamos a
multiplicando por dp. Esto pues es en unidades de Joule, porque es energía. Bueno, el equipo ya es más fácil, porque es la parte pues matemática. Y este proceso continúa hasta que se haya transferido una carga Q. Entonces pues, el proceso nos lleva hasta que tenemos una carga Q total. Que es la que vemos nosotros cuando decimos Q igual C por esta, veo, esa. Entonces, pero ahorita estamos hablando de energía. Entonces, la energía potencial total es. Entonces la representamos por U, como sabemos. U igual, ¿no? Sería el integral, la suma pues, de todos los de U. Y esto a su vez, escribimos la expresión esta. Cumplimos los receta, cumplimos. Ahora, ¿cuáles son los límites de integración? Por supuesto, pues, en algún momento tenía carga cero, y ahora queremos esa carga total, Q. Entonces, bien, esta expresión pues, sería y prima pues al cuadrado entre 2, al cuadrado tercero y Q, pues queda de esa manera. Esta es la primera ecuación, pues, la que deben de recordar realmente, ¿no? Para U. Está expresada en Joule o sus múltiplos. Entonces, el cuadrado sobre el cubo, la carga total de la batería, y C es la capacitancia del capacitor. Y U, pues, la energía potencial almacenada, ¿dónde? No en las placas, sino que en el campo eléctrico del capacitor. Ahí hay una energía potencial, o sea, una energía que se puede recuperar para hacer algún tipo de acción o trabajo. Ahora, lo que sigue aquí, pues, es escribir ecuaciones equivalentes, ¿no? Pero con esa que se sepa, ya. Y la otra, por supuesto, es la que se conoce, ¿no? Que Q es igual a C por delta B. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar para sacar otras ecuaciones equivalentes. Como Q es igual a C por delta B, obtenemos pues, otras ecuaciones. Entonces, una que no contenga Q. Entonces, por supuesto, tenemos que sustituir la expresión ahí. Entonces, proceder igual. Tenemos Q cuadrado, pero es un medio. Q cuadrado sería, bueno, escribirlo ya no es una vez al cuadrado, pues sería C cuadrado, delta B al cuadrado, y aquí pues sobre C. Aquí pues podemos recordar pues lo que en algunos libros cuando hablan de lo que es capacitancia de un capacitor, es la capacidad de almacenar carga, sí, pero para una diferencia potencial dada. Vamos a tener una capacitancia definida y lo vamos duplicando, la diferencia potencial la carga aumenta. Entonces hay que especificar que se entiende que para una diferencia potencial dada se puede recibir más carga. También aquí. Entonces aquí se tiene el delta B. Y almacenar energía. Si voy a hacer una comparación,
para una inferencia potencial dada, que es la energía y que tenga mayor C. Recuerden cuando se habla de proporcionalidades o de estas capacidades, pues hay que establecer qué es lo que se mantiene pensar. Pero con una fuente, pues uno puede controlar el voltaje. Entonces, tiene que explicar, pues, bueno, también, por supuesto, está dado y la última expresión, pues, como C por delta B es igual a Q, entonces pues tendría Q por delta B. Porque esto lo tomo uno de los delta B. Entonces esta energía pues no tiene el valor de C, tiene Q delta B. Allá pues en la primera pues no tiene delta B. Y depende de la que sea más útil. Son tres ecuaciones. Son las numéricas. La 1, la 2 y la 3. Entonces las tres ecuaciones pues que las dos tengo. Entonces, total, más fácil. Bueno, ya dije que la energía se almacena pues en el campo eléctrico que está en la región entre las placas. Ahora, no solo un capacitor de placas paralelas donde se recaban las placas, cualquier forma que tenga también se le viene llamando placa. Bueno, vamos a hablar de la densidad de energía. Esta es U minúscula de cártamo. Bueno, nosotros, que alguien está recuerdo que no habíamos visto eso de densidad, sí, pero de carga, tanto lineal, superficial o volumétrica. Aquí pues tiene que ver con el volumen, esta densidad, prácticamente. Pero es de energía sobre volumen, o sea, energía por unidad de volumen. La densidad de energía es la energía almacenada por unidad de volumen. Entonces, las unidades de U pues, serían Joule sobre metro cúbico. Esas son las unidades del sistema internacional. Ahora, como mencionábamos que la energía está en el campo eléctrico, almacenada en el campo eléctrico, entonces hay que tener una expresión de esa densidad de energía en función del campo eléctrico. Entonces vamos a considerar pues el caso del capacitor de placas paralelas. Entonces, recordando que sería así. Y aquí, en esta zona, como esto es hacia adentro, recordemos pues las primeras gráficas que vimos. Entonces, en esta zona, y hacia adentro, pues aquí tendríamos el volumen, ¿no? Y aquí es una quedada, para acá. El volumen sería adentro, en metros cúbicos. No es el gráfico, metros cúbicos. Bueno, entonces vamos a escribir pues las expresiones que hemos encontrado para la energía. Como es energía estacionada por unidad de volumen, U es igual a U sobre el volumen. Digo la palabra volumen ahí porque yo poner sobre la D, cualquier diferencia de potencial o subpotencial. Entonces escribimos la expresión que ya decimos para un capacitor cualquiera, en vez de ser el saber cuadrado.
aquí nos va quedando, el volumen es adentro. Ahora, pero C, como estamos hablando del capacitor, pues es placa paralela. No, ya sabemos la expresión. Es un 0 A sobre el otro. Esto fue lo que vamos a poner aquí. Luego lo copiamos en el cabello. Entonces nos está quedando aquí. Vemos que aparece dos veces la D y podemos cancelar la A. Es un medio más. Si queremos el espacio, sería un medio de punto cero. Y observamos que este pasa aquí al cuadrado, ¿no? Bueno, llegando por el otro al cuadrado y el otro al cuadrado, nos queda aquí al cuadrado también. Ahora, el campo eléctrico acá pues es uniforme. Entonces, si hay un campo eléctrico y hay una diferencia de potencial en esa región de tamaño D en cuanto a los estudios. Entonces, precisamente, pues, recuerden por el campo eléctrico, ¿no? ¿Cuáles son las unidades equivalentes que decíamos? Ya no era Newton sobre Coulomb, sino que es equivalente, volt por metro. Entonces, efectivamente, esto está sometido a una diferencia potencial de esta D en esta distancia, por metro. Entonces, el campo eléctrico, porque es uniforme, en este caso, sería volt por metro, entonces el campo. Entonces, esto sería la expresión para la densidad de energía. Entonces, la energía por unidad de volumen. Pero es algo así como la densidad, perdón, la presión, ¿no? Porque uno dice presión es fuerza sobre área. Pero ya a la hora de la hora, presión es un punto de un fluido. Acabo que H es algo parecido. Entonces, el medio de un cero es el cuadrado. Este es otro cero, pues es la permitividad del 8.85 por 10 a la menos 12. Sí. El cuadrado por metro, ¿no? Es lo mismo. Bueno, así está la cosa. Ahora bien, se ha deducido para el caso particular de placas paralelas, donde se dijo que era otra cosa paralela. Pero pues en general sigue siendo válido. Entonces pues, esto tiene poco razón, algo de razón de ser, porque aquí ya no apareció ni A ni B. Entonces digo que era lo mejor, pero entonces nos ponemos a preguntar, y si conocemos en ese punto, en esa región, el campo eléctrico, pues, podemos hablar de una densidad de energía. Entonces, es válido, ¿no? Ahora, es cierto, la expresión, pues, esta es la expresión, ¿no? Ahora bien, E varía según la posición. Vamos a aclarar eso también. También en general, excepto este caso particular de la discusión, en general, pues, E varía. O sea, no podemos esperar porque debemos hacer que toda la vida, como se dedujo, puede ser una constante. Que varía con la posición. Pero para una carga puntual, ¿cuánto es carga? K U sobre R cuadrado. Entonces, depende de esa R. Así
general varía con los cocientes. Y por lo mismo, esto implica que Q es una función que según sea F, tener coordenadas en determinado punto o punto, así va a ser la densidad pues, de X. Pues vamos a ver dos ejemplos sobre esto. Bueno, sea el valor del capacitor C1, bueno, primero poner el switch S abierto o interruptor abierto. Entonces, tenemos el capacitor C1 con este valor. Y de este lado, pues, el valor sería 8.95. Bueno, de acuerdo a lo que se ve ahí, el programa dice así. Por medio de una batería, ¿cómo hacemos esta IVA? Se carga un capacitor C1 de 3.55 microfarads hasta que alcanza una diferencia potencial de esta vez igual a 6.30 voltios. Esto de que hasta que alcanza, pues sí, uno cuando carga un capacitor un segundo lo toca, pero realmente si ya pensamos en milisegundos, ya hay un tiempo de carga. Eso lo vamos a ver pues más adelante también en el curso, de ese tiempo de carga de un circuito RC que se llama, que tiene cierta resistencia. Los cables nosotros suponemos que no es cero, ¿no? Pero no es así, siempre hay una resistencia que limita pues el tiempo de carga, que siempre es corto, ¿no? Entre orden de los milisegundos. Pero se pone así, no cables cero, le vamos a poner resistencia R desconocida. Entonces eso es lo que vamos a ver más adelante ya en circuitos, siguiente mega 5, todavía casi al final, circuitos RC, por el tiempo de carga, aquí simplemente se cargó y eso es carga. Entonces, esta veo está bien. Después se quita la batería y como indica la figura, se conecta el capacitor a otro capacitor descargado C2 de 8.95. Entonces, pues, aquí tienen, se cargó esto, aquí sucede, se quita la batería. Este está inicialmente sin carga. Entonces, se cerró. Entonces, aquí viene lo interesante. ¿Cuál es la diferencia potencial final? ¿Cuál es la diferencia potencial final? Y B, ¿cuál es la energía potencial eléctrica almacenada en el campo eléctrico antes y después de cerrar el interruptor de la figura?
inicial y final. B. ¿Cuál es la energía potencial eléctrica almacenada en el campo eléctrico antes y después de cerrar el interruptor de la fusión? Esto último, aunque todo quizás, es lo que se está haciendo experimentalmente en el laboratorio, donde dicen un ejemplo práctico, ¿no? O teórico práctico. Entonces, claro, con la información que se ha dado en la guía, o sea, en la guía, pues, en base a la conservación de la energía, como vamos a hacer aquí, pues, se puede deducir cuál es el voltaje final, pues, igual, como veremos, en estos capacitores y con qué carga queda cada uno. Bueno, entonces, pues, sí. Bien, inicialmente, pues, cuando el capacitor se carga, aquí hay una carga pues cero. Entonces, con la batería, le damos esta carga pues cero, que es igual al valor de los capacitantes con los voltajes aplicados. Esto es cero. Se podría encontrar, pero lo vamos a dejar así. Ahora venimos nosotros. Quitamos la batería y cerramos este inductor. Este capacitor estaba inicialmente sin carga. Entonces, eso quiere decir que parte de la carga va a pasar acá, de que hay un cierto equilibrio de acuerdo a los valores de las capacitantes, va a quedar esta carga, ¿no? Ahora, ¿cómo queda el arreglo? Pues cuando esto se cierra aquí con entre un punto A y un punto B, entonces pues si le ponemos un voltímetro acá y acá y aquí y acá, pues la misma diferencia potencial va a marcar. Por lo tanto, pues C1 y C2 quedan en paralelo. Al cerrar el interruptor S, la carga Q0 se distribuye en los dos capacitores, subiendo desde C1 hasta C2, hasta que la diferencia potencial delta B es la misma en ambos capacitores, por lo tanto han quedado paralelos. Pero vamos a aplicar la conservación de la carga. Aplicamos pues. Entonces, consideramos que este es un sistema aislado. En el laboratorio nos dice con cuidado porque le ponen el dedo o el antepaso con el medidor, entonces la carga va para su lado, no para donde debe ir. Hay que repetir. Entonces, por conservar la carga, pero que el efecto inicial es igual a Q1, la vamos a llamar Q1 más Q2. Esto es un dinámico. Entonces, esto es inicial. Q1 y Q2 cuando ya esto se encerraba acá. Bueno, entonces tenemos las expresiones pues, para Q0, que era C1 del Q0. Entonces lo escribimos. Y Q1 por el 30 de ahora sería. A ver. Ahora, aquí pues es esta vecinal, ¿se entiende? ¿No? Esta vecinal. Luego pues vamos a sumar más estos dos, que quedan con la misma diferencia potencial. Y aquí pues podemos hacer una simplificación. Vamos a despejar delta B. Pero porque quedó C1 más C2. Es la capacitante equivalente pues, del paralelo, ¿no? Pero aquí pues lo hagamos así. Entonces andamos buscando cuál es la experiencia potencial común delta B. A ver, ahí. Delta B por 0. Observen ustedes pues, que es
igual a delta B sub 0 por lo multiplicado por esta fracción que es menor que 1. Entonces sería 1. C1 y C1 más C2, o sea, estoy dividiendo entre una cantidad mayor que C1. Entonces, pues, va a resultar que el delta B es menor que el delta B sub 0. Bien, vamos a sustituir valores. El delta B sub 0 es 6.30 voltios. El C1 es 55. Entonces, pues no es necesario convertir la metafarada para porque es una fracción. Y el delta B resulta ser 1.79. Entonces, la respuesta ya. Entonces, se partió pues inicialmente con 6.30 voltios, pero al cerrar el interruptor, se repartió la carga, partió inicial, de acuerdo a las expresiones que tenemos, y el delta final común llegó a ser 1.79 voltios. Ahora vamos pues lo de interés, por el punto que acabamos de ver, que es la energía almacenada. Entonces, la energía almacenada antes y después de cerrar el interruptor. Bueno, yo subí, pues, claro, como están comprobando en el laboratorio, se carga, digamos, con 10 voltios y se quita, ¿no? El capacitor, pues, por un buen tiempo, pues, supuestamente va a guardar los 10 voltios, va a de 10 voltios. Bien, entonces, pues, la expresión, pues, la que acabamos de decir, ahora, ¿cuál es? Pues, como es lo inicial, sería para C1, y esta es esta vez usted. Bueno, entonces, en la notación de ingeniería, pues, no, perdón, con esta potencia de 10, 7.04 por 10 a la menos 5. Si queremos hablar de microjoule, entonces este es el 10 a la menos 6. Multiplicamos la potencia por 10 a la menos 1 para que nos quede 10 a la menos 6. Y para que no se altere, por 10 a la 1. Entonces quedaría 7.4. Micro. Bueno, esta es la respuesta de A. No, esta es la respuesta de A. Lo que piden es de ver, ¿no? Muy inicial. Bueno, menos 70.4 microjoule. Ahora, ¿cuál es la última? Bueno, recuerden que como se cargaron los capacitores, la energía pues está repartida también en ambos capacitores, de acuerdo al voltaje que les he quedado y su capacitanza. Bueno, entonces la última vez quedaría así. Se entiende que esas delta B pues, son las finales. Podemos agrupar acá, claro que tenemos esta vez. Quedaría así. Bueno,
sustituyendo valores. Continuamos. También aquí pues hacemos cuando mirar allá, usted por 10 a la menos 1, usted por 10 a la menos 1. Así que al final entonces este es el final. 20.0 microondas. Entonces, siempre hay que revisar por lo que se está haciendo. Entonces nos fijamos aquí. La energía es 70.4 microjulios. Lo inicial, lo que tenía cabal el primer capacitor. Pero ya cuando digamos, y al final qué energía tienen los capacitores, los dos voltios, solo 20, ya no su suma, como parece aquí, para este paralelo. Ya no es 70. Entonces, alguien de quizás qué pasó con la conservación de energía. Lo que pasa es que la energía pues tiene diferentes manifestaciones. Entonces, por ejemplo, energía térmica. Claro, cuando una energía térmica empieza a costar, bueno, en un caso así se puede quemar uno, pero esa elevación de la temperatura del conductor no es muy pequeña, pero se eleva. Entonces, con respecto al medio, pues hay una transferencia de calor. Así que observa pues que se nota pues, que su F es menor que su I. Entonces, pero no se vio la conservación de energía porque hay otras transferencias de energía. La diferencia de energía principalmente, o sea, salió negativa en este caso, final inicial, ¿no? Principalmente aparece como energía térmica en los alambres conectores. Esto se ve, lo vamos a ver ampliamente también en la parte de circuitos. Una pequeña parte de la energía se irradia a los alrededores, o sea, es una parte muy pequeña. Ahí está la explicación pues de lo que queda acá. Bueno, también tengo un sexto problema, pero no es que no alcance el tiempo. Vamos a pasar a la teoría, pues, a la teoría de capacitor con dieléctrico. Si queda el tiempo, pues, también ahí tenemos que hacer un problema. Entonces, si tenemos problemas, si queda tiempo, pues voy a regresar a este punto. El científico, pues, muy conocido en física, inclusive en la química, es Michael Faraday. En 1837 hizo una investigación de qué sucedía entre las placas de un capacitor. Metíamos, por ejemplo, un material aislante, madera, papel, asbesto, vidrio. Entonces, recuerden que en los capacitores realmente la distancia es algo pequeña, de orden de los centímetros, quizás de los milímetros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, él observó pues, que aumentaba en unos casos la carga, dependiendo de las circunstancias, si tenía batería conectada, si se había desconectado la batería,
Pero ¿qué es lo que sucedía? Siempre concluyó que con batería conectada, introduciendo el capacitor, el aislante, o con baterías conectadas, pero ya cargado, ¿no? Y metiendo el aislante, entonces siempre iba a aumentar la capacitancia. Bueno, vamos a ver, y lo copian, esto sí es muy importante. Entonces voy a compartirles pues la figura en toda la pantalla del experimento de Faraday. Lo tenemos. Bueno, vamos a hacer un poquito más grande si gustan. Esto sí lo copian. Me puede dar un par de minutos para que lo copien. Aquí pues está más bonito, ¿no? Entonces tenemos la figura A y la figura B. En la figura A dice delta B es una constante, o sea, la batería permaneció conectada. Primero se cargó el capacitor, luego se le metió el dieléctrico. Aparece una K ahí que es la característica del dieléctrico, que se llama constante dieléctrica. Entonces, esa es la parte A. Y aquí, si ustedes se fijan, pues algunos ya se fijaron, y aquí hay 4 crucitas, ¿no? Entonces, con la misma batería, siempre conectada, al introducir el dieléctrico y llenarlo. Aquí, pues, mientras no se otra cosa, se supone que lo llena. Llena completamente. Entonces vemos que ahora hay como 8 crucitas, ¿no? Y aquí 8 rayitas. Y se aumentó la carga cuando se introdujo el dieléctrico. Entonces, claro, como Q aumentó y delta B es el mismo, entonces pues, la capacitancia aumenta, porque es Q sobre delta B. Y aquí, observen ustedes, se tiene un medidor, un voltímetro, ¿no? Claro, se cargó ya bueno, en su orden sería así, ¿no? Con una batería se cargó. Y se quitó la batería, bueno, esto quedó cargado, como sabemos. Y aquí está, ¿qué voltaje? Aquí está el voltaje, bastante, ¿no? Y tenía esta carga. Ahora, aquí no hay ninguna fuerte, pero sí está cargado, ¿no? Entonces le metemos el dieléctrico, ¿no? Que llena completamente. Entonces, claro, ¿y qué pasa con la carga? Aquí porque se vio un camino, no pudo meter más carga, pero aquí, como está aislado, pues Q es una constante, como está aquí escrito. ¿Y qué se observó experimentalmente en el proceso? ¿No? Que el voltaje disminuyó, varió disminuyendo, y la carga es la misma. Claro, como C es igual a Q sobre delta B, y ahora dividimos sobre una cantidad más pequeña, la C pues va a aumentar. Entonces es importante que se fijen en estos dos casos. En algunas preguntas o evaluaciones que se hacen, pues claro, hay que saberse bien esto, ¿no? Pero se pregunta al revés, ¿va? De que está así y luego pasa acá, o está aquí y luego se saca el dieléctrico, ¿no? También hay que visualizar pues esa dificultad. Bueno, entonces copien cuidadosamente pues esto, mientras escribo algunas ecuaciones y después las vamos a ver cuando deje de componer.
Bueno, vamos a dejar de compartir esto para ver la pizarra. Bueno, se ve en la pizarra, pues, tenemos. Y si yo quiero saber la capacidad del capacitor, bueno, díganme cuánto es su carga y cuánto es su voltaje. Pero ahora en este momento, pues, decíamos que en la ciudad, pues, realmente establece una constante, ¿no? Entonces, cuando está conectada la batería, le metemos el eléctrico que viene completamente. Entonces, observamos que Q' pues, es mayor que Q, aumenta. Y por lo tanto, C', pues, va a ser mayor que C0, que todo con fuerza. Entonces, vamos a esto nos permite, pues, también con la parte de, les explicaba de que era curso, pero esta vez más pequeño, ¿no? Entonces también aumentaba la capacitancia. Entonces, caso de la constante eléctrica de material. Esto es independiente, pues, de la cantidad o de la forma. Un material, se dice papel, no se dice un rollo de tal dimensiones o tal masa. Entonces, es la constante eléctrica del material. Entonces, decimos caso de como el cociente, pues, de la capacitancia del capacitor con dieléctrico cuando está llenando. Cuando está completamente lleno, hasta el flujo, cuando no tenía dieléctrico. Y así, pues, tenemos valores que de alguna manera ya he investigado, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, pues, como es de esperarse, no tiene unidad. Unos ejemplos. Al final, pues, de esta exposición, vamos a ver una vez, bueno, pues, que bien, podemos utilizar cualquier cosa y va a aumentar. O, pues sí, contar con y bastante, sí, pero hay un detalle que vamos a ver al final, pues, que existe una intensidad o rigidez dieléctrica, que al aplicarle cierta diferencia de potencia a la voltaje, pues, entonces podría perforarse o arruinarse el dieléctrico, ¿no? Es tan intenso el campo eléctrico, entonces hay valores para eso. Bueno, vamos a pasar, pues, para el caso B, y también vamos a ver cómo es esto de que, porque aumenta, porque el detalle de esto se logra ver desde el punto de vista microscópico y con la ley de Gauss, que eso lo va a ver con otro profesor en la siguiente semana. Bueno, ahora vamos a la parte B. Entonces decíamos, pues, que primero el capacitor se carga y se quita la batería y queda cargado el capacitor, y ahí se mete, pues, el dieléctrico. Entonces lo que se observa, pues, que de esta vez disminuye. Carga, carga, bueno, ahora hacemos el razonamiento. Sí, esta vez disminuye. Puedo pensar en un capacitor de placas paralelas. Entonces, ¿disminuye en qué proporción? Bueno, debería ser. Esta vez, esta vez, caso de esto es mayor que 1, siempre. Entonces, esto implica, pues, también
significa que es primo. Número. Recuerda, y alguien está preguntando, y en el primer caso, ¿verdad? Bueno, como es la misma diferencia potencial y es la misma distancia, aunque haga un dieléctrico, ahí el campo eléctrico permanece igual, porque si metes dieléctrico y la misma batería, volt por metro, entonces en dieléctrico se tiene que haber un campo eléctrico inicial. Entonces, aquí también como a manera de ejemplo, entonces nosotros tenemos un ejemplo. Entonces, profesor del código eléctrico. Bien. Entonces, alguien está pensando, y si no lo llena, entonces lo que ocurre es que el nuevo C' ya no tiene esa expresión, es un poco menor por no haber sido llenado. También espero que el profesor de la próxima semana le explique eso cuando no se llena completamente. Bueno, antes de hacer el problema, pues vamos a hablar de la rigidez o intensidad dieléctrica. Sí. Por favor, cierren sus micrófonos. Quiero ver. Guillermo Adonis está, bueno, sí, y no sé si lo tengo. Bueno, entonces, ¿qué es esto? Rigidez dieléctrica o intensidad dieléctrica. Es el máximo valor del campo eléctrico que puede tolerar el dieléctrico, sin romper o perforar. Entonces, el máximo que puede tolerar sin romper. Hay que romperse o perforarse. ¿Y qué pasa si se perfora? Bueno, ya no hay dieléctrico como debía ser, ¿no? Entonces, se forma una trayectoria conductora entre las a romperse. Aquí pues hay un ejemplo, ¿no? A esto no hay, porque no hay símbolos, bueno, por lo menos en la mayoría de libros. Así que, ejemplo, pues, sería de la rigidez eléctrica. Para el caso del papel. Sobrepasa los 16.000 voltios para un espacio de 1 milímetro, entonces, pues claro, se perfora y se hace un trayecto conductor, o sea que ya no sirve
el dieléctrico, ¿no? Deja de ser. Bueno, vamos a hacer el ejemplo pues, de aplicación. Ejemplo de aplicación sobre este. Es el ejemplo 7, ya no lo pude hacer el 6 porque es muy largo y hay que hacer este porque de este pues es más común que se pregunta en las evaluaciones. Bueno, el problema dice así. Este no hay figura porque ya no tienen ver figura. Un capacitor de placas paralelas con aire y una capacitancia C sub 0 de igual a 13.5 picofarads. Ahora, esto del aire y del vacío, estas formulitas que tenemos con el plus sub 0 realmente es para el vacío. Uno dice permitividad del vacío. Entonces, esto del vacío se parece un poco al del aire en cuanto a la constante dieléctrica, ¿no? Con 3 cifras significativas. Entonces, la del vacío pues es 1 exactamente. Entonces, y la del aire es 1.00. Se mantienen, entonces, así sería. Así que da lo mismo si con aire o con vacío, prácticamente, en la mayoría de los casos. Se conecta una batería de 12.5 voltios. Bueno, entonces, aquí el problema es, se conecta una batería de 12.5 voltios, se conectó y se retira la batería enseguida. Se conecta con el capacitor, ¿entiendes? Y se retira. Lo sirvió para cargar. Entonces quedó el capacitor con 12.5 voltios. Ya con la batería retirada, se introduce una lámina gruesa de porcelana que lo llena completamente. Entonces, pues, tenemos pues que el capacitor se cargó y luego pues se introdujo esto. Entonces, tenemos el caso de sin batería, ¿no? Y eso pues sería el caso de. Algunos libros le llaman simplemente carga, realmente le llaman caso de. El caso es 6.50. Entonces ya vimos los casos, ¿no? Que lo que hizo Faraday aquí se vio pues, en forma resumida. En B era con baterías conectadas, se metió aquí el y el B pues de la derecha era sin batería, ¿no? Entonces la carga permanecía constante. El voltaje es que disminuye. Bueno, la pregunta aquí es cuál es la energía almacenada por la unidad antes y después de introducir la lámina. Esto es antes y esta es después de introducir la lámina. Se llena completamente. Bueno, en primer lugar, pues, en la solución hay que comprender el problema. Tenemos un capacitor pues descargado, ¿no? Y tenemos un capacitante. O una batería llegamos y lo cargamos. Imagínense, se cargó, lo retiramos. Con eso quedamos con el caso de la figura B, ¿verdad? La que era muy importante. Entonces, y se sabe también el caso de la lámina de porcelana, que es 650. La pregunta es, ¿cuál es la energía almacenada por la unidad, o sea, el capacitor, antes y después de introducir la lámina?
Porque alguien puede decir, y ese antes de conectar la batería, pues claro, una pregunta capciosa, ¿verdad? Si no está cargado, pues digamos que no tiene ninguna energía. Entonces ya es cuando se cargó, ese es el antes. Y luego fue cuando se le metió el dieléctrico. Bueno, entonces pues vamos a escribir, pues como conocemos todos los datos del C sub 0 y el delta V sub 0, de esa manera se puede encontrar el cero. Entonces, esas ecuaciones se dedujeron de la clase de hoy. Y esto. Bueno, aquí pues le he puesto una cifra más con la idea de pasar a que sea picojoule, ¿no? Para dar un número entero de picojoule. ¿Cómo sería? Aquí pues multiplicamos por 10 a la menos 3, quedaría 10 a la menos 2. Y este pues por 10 al cubo, entonces nos va a quedar 1050. Es una cantidad entera. Ese es el antes, es una de las respuestas. Ahora para el después. En el después, entonces tenemos para después, pues tenemos que sepa nueva, porque ya se le metió el dieléctrico. Entonces va a ser caso de bueno, aquí pues cuenta, pero realmente hay varias maneras de hacer este problema. Esta es una de ellas, la que vamos a hacer, no con el valor, con estos valores, ¿no? También el delta B, que dijimos que se reducía un factor de 1 sobre el caso de B. Entonces, el delta B es 9. Sería solo para recordemos pues qué es lo que sucede. Se puede hacer con los valores, ¿no? Pero es más útil, así como estoy diciendo, para el delta V sub 0 sobre el caso E para este caso particular, o que el campo eléctrico es sobre E sub 0 sobre el caso E. Entonces también con energía. ¿Y energía? ¿Cómo se relaciona con caso E? Entonces eso es lo que vamos a ver. Esto que está en este paréntesis es nuestra potencial. Y en este otro paréntesis es la nueva diferencia potencial. Y esto es cuadrado, ¿no? Aquí está la formulita, lo que se ha aplicado por para esto. Y ahora aplicamos pues el desarrollo de esto, ¿no? Sí, sería caso al cuadrado y aquí caso es, solo queda caso es. Entonces nos fijamos que hasta un final, ¿no? Es un medio central del sub 0. ¿Qué es esto? Es cuadrado. Entonces se diría pues que es un sub 0 sobre caso es.
Entonces ya calculamos el otro cero y ahora lo vamos a dividir por el caso. Esa es una manera. O si se quiere también, ¿verdad? O medio de C, que es la nueva C que he calculado de otra manera, por delta B cuadrada. Todo esto final. Sería otra manera, con esos valores que se calcularon. Pero más interesante este tipo, ¿no? Es lo que se pregunta, ¿qué pasa con la energía? Se multiplicó por caso de se dio por caso del cuadrado, etcétera. Entonces, eso es. Bien, entonces vamos a ocupar eso. Sería pues 55. Entonces, inicialmente el sistema, pues antes de hacer esto, tenía 1055 picojoule. Y ahora pues el capacitor lo tiene 172 picojoule. Entonces aquí también pues, se observa que U es el entonces, era 1055 y ahora se dio 250. Entonces, nuevamente pues decimos, ¿qué pasa con la energía? Aquí pues no hay el caso que vimos anteriormente en esta clase, que los alambres se calientan más. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En la práctica, alguien que esté introducido en una lima va a sentir una lámina de esto, del dieléctrico, que se jala. Entonces el dieléctrico no tiene carga, la carga no está el dieléctrico, pero ahí se da pues la polarización. Y también lo del pestañeo que hablé en la primera clase de esta semana, la deformación del campo, ¿no? Si fuera acabar rígido no estaría jalando nada. Entonces, pero ahí por el pestañeo se jala, ¿no? Porque un cuerpo cargado atrae ciertos descargados, como se ve en la primera clase de la unidad 1. Entonces, lo atrae por una polarización de tipo molecular, o sea, tipo microscópico. Entonces, se hace un trabajo. ¿Quién hizo el trabajo? El sistema, el capacitor, ¿vale? Se lo jaló. Entonces, el desplazamiento y la fuerza fueron hacia adentro. Entonces, el trabajo que hizo el capacitor a través de su campo eléctrico, entonces gastó energía en jalarme. Entonces, un agente externo que tendría que ir deteniendo, si quiere que vaya despacio, no vaya despacio. Entonces, ahí es lo que se puso, ¿no? El compositor ejerce una fuerza sobre la lámina hacia adentro del espacio entre las placas. Con esto realiza el trabajo y por eso que queda menos. Bien, vamos a llegar hasta acá porque ya es la hora. Les agradezco su atención y la próxima semana, pues el lunes, va a venir otro profesor, creo que el ingeniero Martínez, a explicarles pues de qué pasa desde el punto de vista microscópico y cómo se aplica la ley de Gauss. Y también hay algo ya, la introducción, algunos puntos pues de corriente eléctrica para la próxima semana. Bueno, muchas gracias, pues se me cuidan y